En esta cápsula de sentido retomaré la sección de información y pensamiento para reflexionar sobre el lenguaje como un instrumento privilegiado para la comunicación humana, con la finalidad de compartirles algunos pensamientos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación oral. La importancia de este tema es que nos encontramos en México a las puertas de una reforma educativa, una más. Y desde la experiencia docente se sigue apreciando que el contenido y competencia del lenguaje y la comunicación no han sido trabajados ni evaluados en el aula con suficiente criterio ni la necesaria sistematización. Aun cuando se trabaja en sus aspectos instrumentales, esto se hace de manera excesivamente teórica, pues tradicionalmente se dan y exigen más explicaciones gramaticales, morfológicas, sintácticas, semánticas, que las requeridas para una adecuada comprensión o expresión. Me refiero con comprensión y expresión a que el lenguaje en la cotidianidad es tan real como los árboles, las casas, el televisor o cualquier otro objeto, aunque obviamente los nombres no sean las cosas nombradas. Es decir, podemos poseer todas las riquezas materiales, pero mientras nuestro uso del lenguaje sea pobre, nuestra visión y vivencia de la realidad permanecerá incompleta. Nuestros pensamientos y sentimientos serán grises y quizá nos podamos integrar a la sociedad, pero no de manera enriquecedora, transformadora. En este sentido, el poder de ciertos discursos puede condicionar nuestra manera de ser en el mundo. Ya hace muchos siglos Confucio había manifestado con rotundidad que, si le dieran el gobierno de un país, lo primero que haría sería mejorar el uso de la lengua, ya que, si las palabras no son precisas, lo que se dice no es lo que se intenta decir. Es necesario que las palabras sean precisas, puesto que nuestro pensamiento se ejecuta en lenguaje y tanto la maduración intelectual como emocional del individuo, de la comunidad y de la humanidad en general están ligadas al lenguaje. Por ello, algunos investigadores sostienen que podemos concluir que ninguna actividad concreta del hombre es tan definitivamente humana como el lenguaje y que, en consecuencia, ninguna otra ciencia será más importante en la planificación de un mundo mejor en el que estamos todos implicados. Por esto es por lo que los objetivos de enseñanza van ampliándose, pues antes la escuela limitaba su acción a determinadas capacidades básicas y destrezas instrumentales, mientras que hoy en día apuntan a una educación social integral que permita leer el mundo en su totalidad. Por lo tanto, adquirir nuevos aprendizajes implica necesariamente ser capaz de relacionarnos con lo anterior y a partir de ello realizar nuevas interrogantes. Con esto me refiero a que el mismo cosmos que antes era considerado como una gran máquina, ahora se observa como un complejo pensamiento, como un rico lenguaje. Así son cada vez más numerosos físicos para quienes el universo no es otra cosa que una especie de tablero informático, una vasta matriz de información. En resumen, es evidente que la comunicación humana implica un sistema complejo de códigos interdependientes, puesto que,
A lo largo de un solo día nos comunicamos, comprendemos y expresamos mediante múltiples códigos y canales, donde el instrumento privilegiado es el lenguaje, tanto oral como escrito. Pero el oral no solo es el primario, sino también el que presenta abrumadoramente mayor frecuencia de su uso. En la escuela, hace años se leía en voz alta, se recitaba, se hacían exámenes orales, en casa se escuchaba y se hablaba más, pues no había televisión y pocas estaciones de radio, y en los festejos o celebridades y colectivos de cualquier país, ciudad o pueblo, se presentaban cómicos, titiriteros y se cantaba y bailaban canciones tradicionales. Ahora nada de eso sucede y el gusto por la precisión y la belleza de la comunicación oral desaparece. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la poesía, que es realmente el arte supremo del lenguaje, porque lleva en sí una armonía desencadenante y multiplicadora, es decir, el poema siempre demanda comunicación esencial y el lenguaje verbal, específicamente poético, es la única herramienta con la que se puede hablar de todo. La poesía como centro de interés puede conducir no solo las clases de lengua y literatura, sino las de gimnasia, matemáticas, lógica, historia, geografía, biología, etc. Volviendo así al milagro del discurso, aquel que puede acercar al oído lo directamente inaccesible, inalcanzable e incluso inimaginable. Por otro lado, la expresión verbal es mucho más rápida y requiere menos esfuerzo hablar que escribir, pues verdaderamente la voz vuela, canta y encanta. Y más ahora con la difusión que le dan los medios de comunicación de masas en cuanto lengua transmitida, mediatizada y con características propias, tanto en su uso formal, noticias, documentales, conferencias, como en su uso informal, comentarios, charlas, entrevistas, por mencionar algunos usos. En conclusión, la importancia del lenguaje en cuanto lengua estriba en que permite que las ideas y la información se transmitan de una persona a otra. El lenguaje provee el medio a través del cual el pensamiento puede ser expresado. Por eso, la capacidad cooperativa, crítica y creativa en los ejes de toda educación que respeta al individuo y valora su intersección en la comunidad, así como el propio uso del lenguaje y la continua experiencia de estar entre usuarios del mismo influye no solo en la forma en que se utilizará el lenguaje, sino lo que es más importante, en la forma en que se pensará y el tipo de interpretación que se hacen de las propias experiencias. En este sentido, la posibilidad de sorprendernos y expresarnos mediante mensajes estéticos puede ayudarnos a ser más humanos. Nos vemos en la próxima cápsula de sentido sobre los recursos internos y desarrolladores de la humanidad a la que todos podemos acceder.